Hermanos, al Señor no le podemos ver, amén, pero le podemos sentir, amén, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gloria al Señor. Cuando cantábamos esta alabanza, mire, el Espíritu de Dios está en este lugar, amén, y Él está para consolarnos, Él está para liberarnos, Él está, hermano, para guiarnos, amén, aleluya. El Espíritu, hermano, dice la Biblia que es como el viento, amén, no lo podemos ver, gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo vino, hermano, por primera vez, ¿no es cierto?, sobre los apóstoles, sobre los discípulos, en Hechos, ahí podemos ver en Hechos capítulo 2, dice que fue como un viento recio que vino, ¿no es cierto? Porque el viento, hermano, representa al Espíritu de Dios. El viento no lo podemos ver, hermano, ¿no es cierto? Pero qué maravilloso se siente cuando Él nos sopla, ¿no es cierto? Amén. Al menos en este lugar, ¿no es cierto?, caluroso, sentimos el viento y es agradable. Amén. Así es el Espíritu Santo, hermano. Amén. Él nos llena de su amor, de su presencia, de su paz. Gloria a Dios. Recordemos también, hermano, cuando el Señor Jesús había resucitado. Fíjese que cuando Él resucitó, hermanos, Él ya era espíritu. Amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Dice la Biblia que cuando Él resucitó, habían dos discípulos que estaban caminando hacia Emaú. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y se le apareció, hermano, al Señor Jesús a él. Ya el Señor Jesús ya estaba resucitado, ya era un espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando ellos se iban caminando, hermanos, el Señor Jesús se le acerca a ellos, pero ellos iban velados sus ojos, hermano, que no podían darse cuenta que Él era Jesús de Nazaret. Amén. O quizás el Señor Jesús, hermano, tenía una capucha, como algunas películas lo muestran, ¿no es cierto? Como una capucha así en la cabeza. Amén. Y el Señor, hermano, iba charlando con ellos, iba conversando con ellos, ¿no es cierto?, sobre el tema de la resurrección, porque imagínense, era el boom, era la novedad, ¿no es cierto? Resucitó el Señor, ya no está en su tumba, y todo el mundo conversaba, hablaba de eso. Y el Señor se le acerca, amén. Y esto, iban hablando sobre ese tema, hermanos. Y después, hermano, cuando el Señor se revela, ellos cuando se dan cuenta, hermano, que Él había sido el Señor Jesús, ellos dijeron una cosa, hermano: con razón nuestros corazones ardían. Amén. Aleluya, porque era el Espíritu Santo, hermano. Amén. Llenándolos a ellos. El Señor Jesús les hablaba, ellos no sabían que era Jesús que les hablaba, pero, hermano, el Espíritu Santo estaba llenándolo a ellos. Y dice la Biblia que sus corazones, de hermano, de ellos ardían, imagínense. Amén. Y no era una llama, hermano, estaba quemándole el corazón, ¿no es cierto? Cuando nosotros cantamos al Señor, hermano, sentimos que nuestro corazón arde también, ¿no es cierto? Aleluya, arde de paz, arde de gozo, arde de alegría, hermanos. Amén. Aleluya, bendito es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a abrir, hermano, nuestra Biblia en San Mateo. Aleluya, San Mateo capítulo 5. Gloria a Dios. Estamos, hermano, tocando, ¿no es cierto?, el tema del Sermón del Monte, el sermón más maravilloso, hermano, del mundo. Amén. Gloria a Dios. Cuando a veces una persona invita a otro a la iglesia, ¿no es cierto?, y le dice: vamos a la iglesia. No, dice: no, ya que muchos lo sermonean. No. Gloria a Dios. Amén. Y fíjese, hermano, la palabra sermón, ¿no es cierto?, es mal vista por la gente. No, ¿a qué te vas a sermonear? ¿No es cierto? No, o tu padre, tu padre te da un sermón. Ay, imagínense, hermano, no nos gusta, ¿no es cierto? Y la palabra sermón, hermano, es una palabra llena de sabiduría. Amén. La palabra sermón, hermano, es algo que solamente el sabio, hermano, amén, le gusta. Amén. Aleluya. Entonces, la palabra sermón, si nos damos cuenta, hermano, fíjense cómo el enemigo, cómo el diablo, hermano, ha tergiversado el sentido de esa palabra. A nosotros, hermanos, imagínense, esta palabra debería de llenarnos de gozo, llenarnos de alegría, hermanos. ¿Por qué? Porque
como dice la palabra de Dios, hermano, en estas palabras hay vida y vida eterna. Amén. ¿Qué fue lo que dijo, hermano, el apóstol Pedro? ¿No es cierto? ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. ¿Y cuando dijo eso, hermano, el apóstol Pedro? Cuando fíjese que el Señor le pregunta, ¿no es cierto?, a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Amén. O sea, él quería escuchar de la boca de sus discípulos lo que los discípulos pensaban de Jesús. Amén. ¿Usted qué piensa de Jesús, hermano? ¿No es cierto? Entonces hay mucha gente que piensa de Jesús como que si fuera un profeta más, hermano. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Y eso fue lo que le interesó al Señor, hermano. Y eso es lo que le interesa al Señor. ¿Qué nosotros estamos pensando de Él? ¿Qué creemos que es Él? ¿No es cierto? Entonces, mire, el Señor le dice, ¿no es cierto?, a sus discípulos, ¿qué es lo que la gente dice de mí? ¿Qué la gente está diciendo de mí? Entonces dijeron, Señor, bueno, muchos dicen que tú eres un profeta, ¿no es cierto? Porque solamente lo tenían como profeta. Y Pedro, ¿qué le dice? ¿Y qué tú dices, Pedro? Le dice, ¿no es cierto? Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Mesías de Dios. Amén. Tú eres el enviado de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Entonces, eso, hermano, mire, el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. O sea, Pedro, hermano, dijo aquello, pero inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por el Padre. Amén. Tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Y eso, hermano, le gustó al Señor. ¿No es cierto? Que Pedro, hermano, tenga un pensamiento correcto hacia el Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Pero mire qué le responde el Señor, ¿no es cierto? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Pero, hermano, le dice, ¿no es cierto?, cuando el Señor le dice palabras a la gente, palabras fuertes también, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesús le dice que era necesario que la gente, que ellos tengan que comer su carne y beber su sangre. ¿Ven? Esas palabras, hermano, yo digo, mire, fíjese, eran fuertes para los judíos, porque en la ley de los judíos, hermano, mire, estaba prohibido beber sangre, ¿no es cierto? Ellos no podían beber ningún tipo de sangre, hermano, peor humano, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, el que no bebe mi sangre y come mi carne, no tiene parte conmigo. Imagínense. Entonces fue una ofensa fuerte para los judíos, hermanos. Imagínense, dice que había una multitud siguiendo al Señor, viniendo con el Señor ahí, ¿no es cierto? Y la gente, hermanos, se sintió ofendida, obviamente, ¿no es cierto?, al escuchar estas palabras, hermanos, duras para ellos. Y dice la Biblia que la gente comenzó a irse, comenzó a dejarlo al Señor Jesús. Y cuando ahí, hermano, estaba ya solamente los apóstoles con ellos, ¿no es cierto?, el Señor le dice a la gente, a los apóstoles, fíjense, ¿cuántos apóstoles, hermano, eran? 12. Amén. Ustedes también quieren irse, ¿no es cierto? Y ahí Pedro le dice, hermano, ¿a dónde iremos, Señor? Amén. ¿A dónde iremos, Señor? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Entonces, mire, hermanos, aunque la palabra de Dios nos parezca fuerte, aunque parezca, hermano, que la palabra de Dios ofende, amén, porque el Señor, fíjese, Él le dice a la gente, esto les ofende, amén. O sea, esas palabras, hermano, ofendió a la gente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gente no podía entender, hermanos, las palabras de Jesús, amén. Y la intención del Señor Jesús no era ofenderlos a ellos, amén, sino que la intención del Señor Jesús, hermano, era mostrarle la verdad, amén. Entonces, mire, y el único que entendió, pareciera, ¿no es cierto?, que el único que entendió fue Pedro, porque Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente en ti, solamente tú tienes palabras de vida eterna, amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces,
quizás los demás hermanos pensaron, qué sermón más fuerte este, qué sermón más duro este, ¿no es cierto? Y realmente, hermano, aparentemente era duro, ¿no es cierto? Aparentemente era duro para ellos. Imagínense, ¿cómo le va a decir la gente, ¿no es cierto? Que por miles de años, hermanos, ellos tenían esa tradición, esa costumbre, hermano, de no beber ningún tipo de sangre. Y el Señor le dice que no beba mi sangre, ¿no es cierto? Imagínense, les ofendió, hermano, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor, aleluya. Pero como le decía, hermano, solamente Pedro pudo entender el mensaje del Señor Jesús. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios, hermano, en Eclesiastés? Amén. Como clavos hincados son las palabras, dice, de un maestro. Amén. Como clavos hincados son las palabras dadas por un maestro. Amén. Entonces, y ese es, hermano, el sermón. Amén. Bendito sea el Señor. Son como clavos hincados. Imagínense, como que clavos, hermanos, nos unchen, imagínense. Por eso es que a los jóvenes, hermanos, no le gusta ningún tipo de sermón. No le gusta un sermón del profesor, no le gusta un sermón de los padres, ¿no es cierto? No le gusta un sermón de una persona que ha tenido experiencia, ¿no es cierto?, en la vida. A mí no le gusta, hermano, los sermones, ¿no es cierto? Y a veces, ya vienen a sermonearnos, ¿no es cierto? Imagínense. Aleluya. Y eso, hermano, imagínense, las palabras del Señor. Por eso, hermano, a este mensaje del Señor Jesús en Mateo capítulo 5 le llamaron, ¿no es cierto?, el sermón del monte, porque fue un sermón, hermano, que fue dado, que fue enseñado en el monte. Amén, aleluya. No fue, hermano, dado, mire, en un lugar lujoso. Amén. No fue predicado, hermano, en la mejor iglesia que había en ese tiempo. Amén. ¿Dónde estaba, hermano, el Señor Jesús? En el monte. Estaba con sus apóstoles. Porque dice la Biblia, no subió al monte. Se sentó encima de una piedra, hermano, ahí. Ahí, hermano, fue predicado el sermón más maravilloso de todo el mundo, hermano. Amén. Las palabras, hermanos, como dijo Pedro, las palabras de vida eterna. Amén. Aleluya. Porque el Señor Jesús dice, ¿no es cierto?, que el que oye estas palabras y las hace, dice, ¿no es cierto?, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades, problemas, dificultades, hermano, pero la casa permaneció. Amén. Aleluya. Eso es, hermanos, lo que significa el obedecer, el oír atentamente, hermano, este sermón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y hemos estado viendo, ¿no es cierto?, bueno, las bienaventuranzas. Amén. Las bienaventuranzas, habíamos dicho, no sé si se recuerdan, hermanos, pero habíamos visto tres aspectos importantes de las bienaventuranzas. Amén. Habíamos visto que son galardones, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, son requisitos, ¿no es cierto? Aleluya. Porque ¿cuál es la primera bienaventuranza que dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y así, hermano, bienaventurado, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice los mansos, ¿no es cierto? Porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no es cierto? Entonces, mirábamos, hermanos, que eran galardones, pero también eran requisitos para alcanzar los galardones. Amén. Pero también habíamos visto, hermanos, que son cosas o frutos del Señor, atributos, ¿no es cierto? Atributos que tienen que tener los ciudadanos del reino de los cielos. O decíamos también que eran, hermanos, características que tiene que tener un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Un ciudadano del reino de los cielos, hermano, es misericordioso, ¿no es cierto? Un ciudadano del reino de los cielos, hermano, tiene hambre y sed de justicia, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces son cosas, hermanos, que nosotros como aspirante, amén, del reino de los cielos tenemos que imitar, tenemos que copiar, tenemos que tener también estos atributos en nosotros, hermano. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Cuando a veces nosotros decimos, no, cuando la Biblia dice, ¿no es cierto?, el bienaventurado los mansos, y nosotros decimos, Dios mío, ¿qué cosa, ¿no es cierto?, porque yo no soy manso. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero no se asusten, no nos asustemos, hermano. Amén.
Porque mire, son cosas a las cuales nosotros vamos a llegar. Fíjense, hemos hablado, ¿no es cierto? Y como dice también la palabra de Dios en Sofonía, buscar mansedumbre, ¿no es cierto? O sea, la mansedumbre tenemos que buscarla, hermano, dentro de nosotros, ¿no es cierto? Aleluya. Y apartarnos, hermanos, de esa hostilidad que tenemos, ¿no es cierto? Que es natural en el ser humano, aleluya. Por eso Pablo decía, ¿no es cierto? Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer lo bueno, dice Pablo, no lo hago, amén. Sino me ha llegado lo malo que está en mí, amén. ¿Por qué? Porque Pablo reconocía, hermano, que en él no había nada bueno, hermano, amén. Y nosotros tenemos que reconocer, hermano, que en nosotros no hay nada bueno, amén. Pero ¿qué decía Pablo, no es cierto? Pero doy gracias a Jesucristo, porque Él me muestra lo que es bueno, aleluya, amén, y lo que Él quiere de mí, aleluya. Entonces, la Biblia dice, ¿no es cierto? Buscad mansedumbre. Mire, yo le voy a hablar, hermanos, de un apóstol que escribió también, hermanos, libros, que fue inspirado por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, caminó también con el Señor Jesús, amén. Pero a él le costó tener los atributos de un ciudadano del reino de los cielos, amén. Le voy a hablar de Pedro, hermano, amén. Mire, Pedro, hermano, usted sabe, era un hombre pescador, era un hombre de la clase baja, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la clase baja y sin ofender a nadie, hermano, nosotros pensamos por decir un albañil, ¿no? Este es albañil, ¿no es cierto? Y son crasos, ¿no es cierto? Son piropeadores, ¿no? Entonces, ese es el concepto que se tiene de un albañil, sin ofenderlo, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor. Pedro, hermano, era más o menos así. Él no era un albañil, pero tenía una profesión, hermano, que vivía, ¿no es cierto?, en ese ambiente con la clase baja. Gloria a Dios. No voy a pensar por ahí que, como alguien me dijo, hermano, Pedro tenía una empresa de pescadería. Amén. Pedro era rico. No, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que Pedro, hermano, tenía un carácter así. Amén. Y Pedro, hermano, mire, él no era nada manso. Era un pescador, ¿no es cierto?, que trabajaba en el mar, ahí, con la gente, en la playa. En ese ambiente vivía, hermano, lleno de ahí de resentimiento, quizás rencor, ¿no es cierto?, venganza. Así era Pedro, hermano, amén. Y el Señor lo llama como apóstol, amén. Y mire, hermano, interesantemente, en el Sermón del Monte, Pedro estaba ahí también, escuchando el sermón del Señor Jesús, amén. O sea, Pedro, hermano, estaba ahí atento también, hermano, a las enseñanzas del Señor Jesús. Pedro estaba escuchando también ahí, hermano, el sermón maravilloso de nuestro Señor Jesús. Pedro estaba escuchando y él escuchó, hermano. Él sabía, él escuchó al Señor Jesús cuando le dice, mira, el que escucha este sermón y lo pone por práctica, lo compararé a un hombre que edificó su casa. Pedro estaba ahí, hermano, cuando estaba escuchando esas palabras de Jesús. Amén. Y era un apóstol del Señor Jesús. Amén. Entonces uno dice, no, mucha, esta gente que escuchó esto, al otro día eran mansos, al otro día eran pobres en espíritu, al otro día tenían hambre y sed de justicia. No, hermano, al otro día seguían siendo lo mismo. Amén. Bendito sea el Señor. Ellos escucharon, hermanos, el sermón, escucharon las palabras del Señor Jesús, pero eso no los cambió, hermano. Amén. Inmediatamente no los cambió. Porque fíjense, hermano, que para que la palabra de Dios nos cambie a nosotros, somos nosotros los que tenemos que seguir la palabra de Dios. Amén. Muchas veces queremos que la palabra de Dios venga, hermano, y nos transforme como un robot. Amén. Y eso no sucede. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, santificaos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir santificarnos? Transformarnos, cambiarnos, dejar el mundo, dejar el pecado. Pero eso depende de quién, hermano, depende de nosotros mismos. Por más que nosotros escuchemos la palabra de Dios, ¿cuántas veces ustedes han escuchado, no es cierto, esta frase? Van a la iglesia, conocen la Biblia, no es cierto, pero igual siguen lo mismo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, pero el asunto, hermano, no es que la palabra de Dios nos va a transformar como un mecanismo, sino que somos nosotros los que tenemos que seguir la palabra de Dios para poder ser cambiados. O sea, dejar, hermanos, no es cierto, lo malo. Amén.
Entonces no se olvide lo que dijo Pablo, perdón. Amén. Santificaos, santifíquense a vosotros mismos. ¿Qué quiere santificarse, hermano? Ir dejando las cosas malas, ir dejando las cosas malas, ir dejando las cosas malas. Conforme yo voy caminando hacia la palabra de Dios, hermano, tengo que ir dejando las cosas malas. Amén. Y eso fue lo que pasó con Pedro, hermano. Amén. Pedro, hermano, conoció la palabra, fue enseñado por la palabra del Señor Jesús, pero hermano, a Pedro le costó trabajo, hermano, poder tener estos atributos, estas características en su vida. Amén. Recordemos, hermano, ¿no es cierto? Cuando y el Señor se lo advirtió. Amén. Cuando el Señor, hermano, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Amén. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Amén. Y Pedro antes le había dicho, Señor, yo daré si es posible, mi vida por ti. Amén. Y el Señor, ¿no es cierto? Le voy a repetir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Amén. Y puedo dar mi vida también por ti, ¿no es cierto? Y después el Señor le dice, Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, tú me negarás 3 veces. Amén. Imagínense. Entonces, ¿por qué, hermano? Pedro, cuando sucede esto, cuando Jesús le dice esto a Pedro, hermanos, ya habían pasado 3 años del Sermón del Monte. Amén. Ya el Señor 3 años atrás les había enseñado el Sermón del Monte. Amén. Y Pedro, aparte, hermano, de escuchar el Sermón del Monte y de habérselo aprendido, el Sermón del Monte, hermanos, Pedro comenzó a ver los milagros de Jesús. Pedro comenzó a verlo caminar en el mar a Jesús. Pedro comenzó a ver sanar a los leprosos, a los ciegos, a los paralíticos, hermano. Veías haciendo esas sanidades al Señor Jesús. O sea que su fe de Pedro iba creciendo. La fe de Pedro iba creciendo, hermano. Amén. Y es importante que la fe en un cristiano crezca. Pero algo que no creció en Pedro, hermano. Amén. Algo que no creció en Pedro fue el obedecer la palabra de Dios. Amén. Nosotros podemos crecer en fe, hermano, podemos incluso hacer milagros por la fe que tengamos, hermano, pero puede que todavía no haya crecido dentro de nosotros, hermano, el obedecer la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Mire, ¿por qué digo esto? ¿Qué pasó con Pedro, hermano? Amén. Cuando estaba cuando estaba el Señor Jesús orando en el Getsemaní. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El Señor Jesús orando, clamando en la presencia del Señor. Salían gotas de sangre de su frente como sudor, dice la Biblia. Amén. Ahí estaba en una agonía intensa en la presencia del Señor, hermano. Amén. Y Pedro estaba más allá. Yo no sé qué estaría pensando Pedro. Pero cuando vienen los soldados, hermanos, a arrestar a Jesús. Amén. ¿Qué es lo que hace Pedro, hermano? Amén. Pedro dice que desenvaina su espada. Y se va, hermano, contra un soldado, ¿no es cierto? Contra un guardia del templo. Y con su espada, hermano, imagínense ese Pedro. Se va a ese y le corta la oreja. Amén. Este Pedro que había escuchado, bienaventurados los misericordiosos. Este Pedro que había escuchado, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este Pedro que había escuchado, hermano, amén, aleluya, el Sermón del Monte. Amén. Entonces yo le decía, Pedro creció en fe, pero no creció en obedecer la palabra. En 3 años, hermano, Pedro no creció en obedecer la palabra de Dios. Amén. Se olvidó de la mansedumbre, hermano. Amén. Y actuó, hermano, con el viejo hombre. ¿No es cierto? Aleluya. Por eso, hermano, es que estas palabras de Jesús es para que nosotros las cumplamos, las obedezcamos. Entonces, si la Biblia, la palabra del Señor Jesús dice, hermano, que tenemos que ser mansos o tenemos que buscar la mansedumbre, hermano, es algo que depende ya de nosotros, no depende del Señor. Amén. El Señor nos dice, sé manso, pero el hecho de ser manso depende de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó, hermano, con Pedro? ¿Qué pasó con esta situación? El Señor, hermano, mire, gracias a Dios que el Señor no es como nosotros, no como dijo un pastor. Amén. Porque mire, dice la Biblia que el Señor agarra la oreja, ¿no es cierto? Y va y se la pone, no se la coloca al guardia del templo. Y si se la deja ahí salita la oreja.
Imagínense, va y la busca la oreja, la recoge, no sé si la sopla, porque cae al piso, hermano, ¿no es cierto? No sé si la lava, hermano, amén, y se va y se la pone en la oreja, ¿no es cierto? Y como decía un pastor, si Dios fuera como nosotros, si Jesús fuera como nosotros, se la ponía volcada, que ande con su oreja volcada, imagínense. Pero se la colocó tal y como es. Ahí está el amor y la misericordia de Dios, hermano. Un hombre que venía a arrestar a Jesús, amén. Imagínense, ¿no es cierto? Que venga un soldado a arrestarlo, ¿no es cierto? ¿No? Te le voy a poner la oreja volcada para que te acordes, ¿no es cierto? No, hermano. El Señor lo dejó tal y como estaba, hermano. Ahí está el amor de Dios, aleluya, amén. Entonces, pero yo digo también, hermano, si el Señor Jesús fuera como nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué le diría a Pedro? Amén. Fíjese, hermano, que Pablo, un hombre, amén. Pablo fue un apóstol, amén. En una ocasión tiene un problema con Marcos, hermano, amén. Y a Marcos le hace una X. ¿Sabes que Marcos con vos nunca más? Te perdono, está bien, no hay problema, yo no tengo rencor contra ti, te perdono, pero con vos nunca más. Amén. Eso hizo Pablo, hermano. Amén. Pero el Señor Jesús, hermano, con Pedro no hizo eso. Amén. A Pedro, hermano, lo perdonó. Gloria a Dios. Mire, cuando lo arrestan a Jesús, lo llevan a Jesús a la cruz, a la tumba, hermano, y cuando resucita el Señor Jesús, hermano, el Señor le dice estas palabras a las mujeres: vayan, díganle a los demás que he resucitado. Y díganle también a Pedro. Amén. Porque Pedro, hermano, después de aquello lo niega a Jesús 3 veces, como el Señor Jesús le dijo. ¿No es cierto? Estaba avergonzado Pedro. Imagínense, hermano, cómo se sentiría este hombre. Haber fallado a la palabra de Dios, hermano. Amén. Haberle fallado a Jesús, haberlo negado a Jesús. Amén. Él estaba solito, escondido, hermano, ahí asustado, preocupado, hermano, con la conciencia ahí que le mordía a él, hermano. Imagínense cuántas veces usted se ha sentido así, ¿no es cierto? Hermanos, así se sentía Pedro, hermano. Pero el Señor Jesús le dice: vayan, díganle a los discípulos que he resucitado. Y también díganle a Pedro. Amén. Porque Pedro está ya mal. Pedro está atormentado. Vayan, díganle también a él que no se preocupe, que lo perdono. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, Pedro, cuando sabe que Jesús había resucitado y le avisa: Pedro, el Señor Jesús ha resucitado y nos ha dicho que te digamos a ti. Amén. Imagínense, hermano, cómo se sintió Pedro. Amén. Jesús se interesa por mí todavía. Amén. A pesar que lo traicioné, a pesar que traicioné su palabra, se interesa por mí todavía. Sí, Pedro, él mismo dijo que te digamos a ti. Imagínense, hermano, ese Pedro se levanta contento, gozoso, hermano, porque siente el perdón de Jesús. Amén. Y va y busca a Jesús, hermanos. Pero a partir de ahí, Pedro comienza a trabajar en aquello que le había fallado al Señor. Amén. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor, hermano? Pero cuando reconocemos el perdón, su amor, su misericordia, a partir de ahí comenzamos, hermano. Gloria a Dios. A partir de ahí comenzamos, hermanos, a trabajar en aquello que le habíamos fallado una vez al Señor. Amén. A partir de ahí, hermano, Pedro comenzó a trabajar y él se dio cuenta: un día no fui manso. Amén. Un día casi mato a un hombre. Imagínense. Amén. Por mi ira, por mi enojo. Pedro comienza a pensar, hermano, en todo aquello. Amén. Y ahí él comenzó a ponerse firme. Amén. Comenzó a ponerse, hermano, serio en la palabra que él había aprendido. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hermano, yo le decía: mire, la Biblia nos dice, ¿no es cierto? Nos enseña: los mansos, los que lloran, los misericordiosos, ¿no es cierto? Los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Amén. Entonces, todas estas cosas, hermanos,
nosotros a veces la vemos como difícil de cumplir, ¿no es cierto? Yo no voy a la iglesia, mucha gente dice, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es difícil de cumplirla, amén. Es difícil, es verdad, pero no es imposible. Recordemos, hermano, que cuando el Señor, ¿no es cierto?, le dice a un joven, hermano, cuando un joven rico viene a los pies del Señor y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Amén. El Señor le dice: guarda los mandamientos. Esto lo he guardado en mi juventud, dice, ¿no es cierto? Amén. Entonces te falta algo, le dijo el Señor Jesús. Amén. De lo más difícil. Amén. Ve y vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Amén. Y dice la Biblia que este joven se apartó del Señor Jesús, se fue por su propio camino. Amén. Se fue. Amén. Ahora se iría. Imagínense, sabía los mandamientos, sabía la palabra de Dios. Amén. Había leído la Biblia quizás de tapa a tapa, pero ¿a dónde se iría? Amén. Yo creo que fue hizo su propia iglesia. ¿Cuánta gente, hermano, conoce la palabra de Dios de tapa a tapa y hace su propia iglesia? Amén. A hacer lo que le conviene. No, esto no me conviene, no lo digo, no lo predico, no lo hablo. Amén. Y así fue que aparecieron muchas iglesias. Imagínense. Amén. Bendito sea el Señor. Pero ahí, hermano, él habla con sus discípulos y le dice, ¿no es cierto? Uno de sus discípulos dice: qué difícil, ¿no es cierto? O qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor, hermano? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Dios es difícil. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Miren lo que miramos la vida de Pedro, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor. Y era un hombre que aparentemente era difícil poder cambiarlo, ¿no es cierto? Pero él cambió, hermano, porque Dios le ayudó. Amén. Entonces hay cosas que para el hombre parecen difíciles, pero con Dios es posible, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas personas, hermanos, que han bebido toda su vida, ¿no es cierto?, y no han podido dejar el trago, pero hasta que se entregan al Señor, claman al Señor, le piden al Señor: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, ya no quiero hacer eso. Amén. El Señor ayuda, hermano, y suelta esa ligadura. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, estas cosas, estas características que tienen los ciudadanos del reino de los cielos, nosotros también las podemos tener. Nos tiene que costar un poco de trabajo, nos tiene, pero hay que lograrlo, hay que hacerlo. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano, y darle gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Padre amado y poderoso Dios, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor bendito. Gracias, Padre celestial, aleluya. Gracias por este sermón maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque este sermón, Padre amado, es palabra de vida eterna, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor amado, a tener, Padre amado, estas cosas maravillosas, Señor, estas características, Señor amado, que nos van a costar trabajo, Señor, pero no son imposibles, Padre amado. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre celestial. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.